Y ahora vamos a analizar algunas de las otras cuestiones que todavía tenemos encima de la mesa. Dato, por ejemplo, de PMI en España. Enseguida vamos a ir conociendo más datos de PMI, entre ellos Francia, Italia, Eurozona, en un ratito, en nada. Pero vamos ya con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por cómo ves el mercado. Ahora vemos como el K40 se ha dado la vuelta y sube, el MIB italiano también, 0,19%, el IBEX está repuntando ya un 0,3%, parece que la sesión se encamina al alza, ha empezado con caídas en casi todos los índices, pero se está encaminando hacia las subidas. ¿Qué te parece? Bueno, sí, un poco, entre comillas, rebote lógico de inicio de mes y después de un mes de agosto que ha sido, bueno, pues uno de los peores meses tanto para el Standard & Poor's como para el Eurostock 50, ¿no? Entonces, bueno, es un poco normal, ¿no? A lo mejor este pequeño rebote que tenemos. Tenemos que mirar, pues, bueno, un poco más a medio o largo plazo, que al final seguimos con esas incertidumbres para este tercer trimestre, último trimestre del año, que son bueno, las reuniones de los bancos centrales y también la economía china, ¿no? Ese repunte o no esperado de su economía. Hemos conocido datos de PMI chino que parece que vuelven a zona de expansión, se sitúan en niveles de 51, y por el lado de Europa y Estados Unidos estamos un poco, entre comillas, a vueltas con la política monetaria, parón o no de la Reserva Federal y parón o no del Banco Central Europeo en las próximas reuniones de septiembre. En este sentido, muy importante el dato que conoceremos hoy de desempleo en Estados Unidos, si sigue moderándose ese bueno, mercado de trabajo, ¿no? Que no parece tan boyante como se esperaba anteriormente, y eso da un poco de alas para que la Reserva Federal haga lo que espera el mercado, es decir, siga pausando esas subidas de tipos de interés, con lo cual, bueno, pues un poco lógico este rebote, como decíamos, y un poco con la vista puesta en los grandes temas para este último trimestre, política monetaria y China. Araceli, PMI hoy es un poco los datos que vamos a conocer en Europa. Vamos a conocer varios, pero ya hemos conocido el español, el manufacturero para agosto, sigue en terreno contractivo y además un poquito más hacia abajo. Está ahora mismo en los 46,5 puntos, estaba en los 47,8, se esperaba que subiera a los 48,8, ha bajado. ¿Cómo lo ves el dato de PMI español en términos del sector manufacturero, un sector que ya estaba en terreno de contracción y que ahora lo está todavía más? Sí, en este sentido, bueno, vamos a consonancia un poco con el resto de Europa, ¿no? En Europa sí que está afectando de manera negativa y se está viendo en los distintos indicadores adelantados y también en los datos macro que estamos conociendo, esa subida de los tipos de interés está afectando al crecimiento europeo, y creo que el Banco Central Europeo lo tiene peor que la Reserva Federal, que parece que la economía de Estados Unidos sí que está siendo resistente a estas subidas de tipos de interés. Creo que, bueno, pues la base del PMI compuesto se estaba un poco sustentando en el sector servicios, y se ha visto también cómo el sector servicios converge hacia el sector manufacturero y entra también en zona de contracción, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Entonces, bueno, decir que los indicadores adelantados seguimos en esta zona de contracción. Consecuencias que tendría, pues que el Banco Central Europeo en la reunión de 14 de septiembre tendrá que elegir entre bueno, pues, susto, muerte, o sea, crecimiento e inflación, ¿no? Porque vemos que los datos de inflación conocidos también ayer no están mejorando en demasía y siguen en el conjunto de Europa en la zona de 5,3, muy lejos del 2% de objetivo del Banco Central Europeo, con lo cual, bueno, el mercado espera ya en un 25% de probabilidades únicamente que suban los tipos el 14 de septiembre y es más proclive a que se pause, ¿no? Ya de Guindos también comentó en las últimas jornadas que, bueno, pues las previsiones que eran para septiembre en el conjunto de la Unión Europea y para España pues serían de un crecimiento menor y las perspectivas de inflación se mantendrían, con lo cual, bueno, pues previsiblemente pues nos llevaría a una pausa en los tipos de interés también en el Banco Central Europeo.
Cambiando de tema, Araceli, quería preguntarte por el petróleo, porque hoy es verdad que ahora mismo está subiendo un poquito menos, voy a ver, me lo he actualizado, pero creo que son 2 décimas, el Brent, sí, un 0,26, y el West Texas también, en torno a 0,3, 0,28 concretamente. Es verdad que ayer subía más, en torno a un 2%, lo llegamos a ver subir en el West Texas, 1,8 el Brent. Entiendo que a raíz del anuncio de Rusia de que van a hacer un nuevo recorte de petróleo junto a la OPEP, que la semana que viene van a dar más detalles, pero ya se ha anunciado que va a haber recorte. ¿Qué te parece este movimiento? Porque aún así el petróleo está cotizando a unos niveles considerables, $87 el Brent. Arabia Saudí quería que mínimo estuviera en los 80 y eso ya se ha superado de lejos. Sí, efectivamente, yo creo que es una, como veníamos diciendo, ¿no?, en anteriores conexiones durante todo el año, pues que el precio del crudo, ¿no?, un juego de oferta y demanda, ¿no? Por el lado de la oferta tenemos esas restricciones que continuarían en Arabia Saudí y ahora también, bueno, pues se incorpora Rusia, que bueno, harían que el precio del crudo se mantuviera al alza, ¿no? Niveles en torno, pues ya has comentado, ¿no?, que Arabia Saudí no quiere dejarlo bajar de $80, y por el otro lado tenemos el juego de la demanda que vemos que, bueno, pues parece que la economía china sí que tiene más posibilidades, ¿no?, en cuanto a actuación de política económica y que nos llevaría a que esa economía se dinamizase en la última parte del año, y luego por otro lado esa que parece que se aleja esa recesión en Estados Unidos para este año, y ese soft landing, que es lo que está ahora un poco descontando el mercado, y esa economía resistente de Estados Unidos, con lo cual el juego de la oferta y la demanda nos llevan a estos niveles. Implicaciones para la renta variable o para el sector en bursátil es que seguimos apostando y recomendando el sector energético, ya que en estos niveles incluso si se llegara a los $80, vemos que las energéticas son capaces de mantener esa rentabilidad por dividendo que nos aporta a las carteras un plus, ¿no? Con lo cual, bueno, estaríamos ponderando este sector, y creemos que el precio del crudo le mantendrían por este juego de oferta y demanda, pues no dejarían bajar de los $80, ¿no? Comentábamos antes o hablábamos de datos macro, el PMI, la Reserva Federal, lo que se puede esperar de los tipos de interés en Europa también, el Banco Central Europeo, y quería centrarme un poco en el dato que creo que va a marcar un poco la sesión, sobre todo en Estados Unidos, que es el dato de empleo que se va a conocer a las 2:30 de la tarde. Esta semana hemos tenido datos de ADP, del sector privado, las nóminas privadas, también hemos tenido datos, como siempre, como todos los jueves, de esas peticiones de subsidio por desempleo, dato de PIB también, por cierto, en Estados Unidos, que quedó por debajo de la primera lectura. Al final todo viene a ser un poco lo mismo, que nos viene a indicar, o el mensaje que coge el mercado es que ya está empezando a hacer efecto la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, y quizá sea ya la primera señal de que la Fed puede empezar a echar un poco el freno a todas esas subidas. ¿Crees que el dato de hoy de empleo, que va a salir a las 2:30, puede ir un poco en ese mismo camino? ¿Qué se espera de esta cifra? Sí, yo creo que los datos de empleo que conocemos en el día de hoy, pues pueden seguir un poco en la línea, ¿no?, que hemos venido conociendo, ¿no? Ofertas de mercado de trabajo menores de lo esperado, una cierta moderación de ese mercado de trabajo, pero sin llegar a afectar por el momento a esa tasa de paro, que seguiríamos registrando una tasa baja de paro, un pleno empleo en la economía americana con el 3,5 de tasa de paro, ¿no? ¿Esto qué mostraría? Pues que habría una cierta ralentización en futuro del consumo, que es realmente lo que se está apoyando la economía americana actualmente para el buen dato de Producto Interior Bruto. Y que pues todas esas voces agresivas, ¿no?, de que hay que seguir aumentando los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, se quedarían más sin argumentos, ¿no? Y esto, bueno, pues ahondaría en esa pausa de la subida de tipos para el 20 de septiembre en Reserva Federal. De hecho, con los datos que conocimos de ofertas de mercado de trabajo, en esta semana el mercado de equity, de renta variable estadounidense, reaccionó al alza, ¿no?, porque el mercado está esperando ya con una probabilidad del 80%
que no suban tipos para la próxima reunión de septiembre y sería bien acogido por el mercado, ¿no? Lo cual seguiríamos en esa senda. Ralentización o moderación o estabilización del mercado de trabajo, muy pendientes también de cómo se aceleraría o no el crecimiento de los salarios, que sería otro punto a tener en cuenta para ver los efectos de segunda ronda de esta inflación, ¿no? Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A nosotros, buen fin de semana. Bueno, ya saben que hoy es un día de PMIs y